La forma en que fueron nombrados Joel Zelaya y Mario Morazán como fiscal general y adjunto representa la crónica de una muerte anunciada, criticó el presidente del Colegio de Abogados, quien cree que se siguió un procedimiento con vicios de nulidad que terminó por sepultar la Constitución y la institucionalidad. Esta es la crónica de una muerte anunciada, de la muerte de la institucionalidad, de la muerte del respeto a la Constitución. Son muchas las puñaladas por presiones políticas partidarias de un lado y del otro para interpretar la Constitución antojadizamente. El partido de gobierno basó su argumentación en el artículo 208 constitucional numeral 11. Según ese enunciado, esta comisión puede elegir interinamente, en caso de falta absoluta, los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso, pero el Ministerio Público nunca estuvo acéfalo. Por tanto, es un argumento falaz, indicó la Fiscalía en un comunicado donde reitera que Daniel Cibrián es el fiscal general interino, y eso es respaldado por un fallo de la Sala de lo Constitucional en 2017, que declara la legalidad del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso, que le ordena mantenerse en el cargo hasta que el Pleno logre 86 votos para elegir a su sustituto. En ese sentido, sugirió considerar la aplicación de un juicio político contra Luis Redondo por atentar contra la Constitución y la ley. Para el director ejecutivo de la ASJ, esto fue un acto desmedido de Libre por querer concentrar el poder, pues la elección del Ministerio Público no debió ser tema de interpretación, sino de legalidad. Y desde ya les adelanta a los nuevos inquilinos de la Fiscalía que llegarán a pasear y a terminar y asfixiar esa institución. Si ellos se prestan a un nombramiento ilegítimo, van a quedar solos sin duda alguna, van a debilitar más la institución y obviamente van a tener una gestión que no va a ser una gestión efectiva. Tanto Zelaya y Morazán fueron electos por una comisión ilegal, indicó Hernández, pues no se instaló de acuerdo a lo que ya establece la Constitución, recordando que Libre convocó a sesión extraordinaria y nombró la comisión sin antes haber clausurado el periodo de sesiones ordinarias. En Libertad y Refundación defienden a capa y espada que todo lo hicieron conforme a ley y que Honduras tiene nuevas autoridades en el Ministerio Público, dado que Cibrián permanecía usurpando un puesto que legalmente no le pertenecía. Hay falta absoluta, los términos son contundentes, taxativos, se le venció el plazo a la Fiscalía, no hay renuncia, Chinchilla está en Nicaragua, Cibrián ya debió de haber vacado el puesto, está usurpando el puesto. Al final, una comisión integrada por 9 diputados de Libre y afines seleccionaron a las nuevas autoridades del Ministerio Público, generando frustración entre la oposición política que desconoció ese nombramiento y reafirmó su apoyo a Daniel Cibrián Bueso. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, y para analizar este tema hoy aquí en el set de Frente a Frente, presento a nuestros invitados de izquierda a derecha, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales, el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, José María Díaz, el director de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Kenneth Madrid, el abogado exfiscal de lucha de la Constitución, René Adán Tomé, bienvenido abogado. Muchas gracias. Y el diputado Harry Dixon, también en el extremo del set. Bienvenido abogado. Gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Quiero, para comenzar, que Tony Munguía es Carlos Llanes quien está al final en el Ministerio Público. Bien, ya terminó el turno de Tony, ahora está Carlos Llanes. Carlos, han llegado ahí el fiscal general y el fiscal adjunto nombrado por la Comisión Permanente del Congreso. ¿Ya no está en esa oficina el fiscal Daniel Cibrián? ¿O cómo está el asunto? Por favor, si nos puedes describir brevemente. Adelante. Buenos días, Carlos Llanes. Muy buenos días, Renato, también al público de... Vamos a ver, abogado, permítame. Él es el abogado Víctor Marín Paz, presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público a nivel nacional. A él le vamos a hacer la consulta que usted ha hecho, Renato, además del resto de interrogantes, porque sin duda alguna esta es la noticia de la mañana. ¿Cómo están manejando ustedes como fiscales esta situación?
ya entraron aquí los nuevos fiscales nombrados por la Junta Directiva del Congreso Nacional. ¿Cómo van a manejar esta situación ustedes? ¿A quién están viendo como autoridad esta mañana? Buenos días. Sí, buenos días. En consenso con el ambiente de trabajo, con la posición de los fiscales y servidores a nivel nacional, es que nosotros nos desmarcamos de los conflictos de la clase política. Es tanto que la forma de llegar, aun cuando se lamenta, la forma de elegir, aun cuando se critica o está bajo estos aspectos, no es tema de nosotros. Nuestra disposición de trabajar siempre ha sido, y lo que esperábamos era que se eligiera dentro de la nómina de 5, ¿verdad? Conforme la legalidad. La legalidad es cuestionable, si es inconstitucional o no, pero ese tema no es de nosotros, es de la Sala del Constitucional a través de los recursos. Y nosotros, la disposición de trabajar va en consonancia de lo que se merece la sociedad hondureña. Fácil sería meternos en un conflicto, pero no se tiene esa capacidad para estar dirimiendo en la calle un tema como este, y nosotros es ahí donde viene la disposición de trabajar a nivel nacional. A ver, abogado, pero hay actuaciones que requieren de la coordinación con las máximas autoridades del Ministerio Público, es decir, actuaciones de las que realizan los fiscales en las diferentes unidades. En ese sentido, ¿cómo van a coordinar ustedes? ¿Con quién? Sí, nosotros entendemos que la clase política nos ha dado un relevo de nuevas autoridades, ¿verdad?, que recaen en el abogado Joel Zelaya y el abogado Mario Morazán, ¿verdad? Dirimir eso no es conflicto de nosotros, ¿verdad? Pero el día de hoy y mañana esperamos los acercamientos para entrar en nuestra lucha, en nuestro rol, que es la protección de los fiscales, que es el buscar los mejores ambientes de trabajo. Y entendemos que a nivel nacional no tenemos ese interés de meternos en ese conflicto. A ver, en el momento que ustedes requieran de alguna directriz por parte de las máximas autoridades del Ministerio Público para realizar su trabajo el día de hoy en los diferentes compromisos que tienen en los juzgados capitalinos, ¿a quién se van a abocar ustedes? ¿A los que estén en la oficina en este momento? Sí, es correcto. ¿Y quiénes son los que están en la oficina en este momento? Hoy tenemos ese relevo de autoridades, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros vamos a entrar en nuestro rol de los acercamientos, entender la dinámica de esta institución apolítica en su contexto total, ¿verdad? No nos permite entrar en el desconocimiento de las nuevas autoridades que llegaron o el reconocimiento de la que tenemos, solamente entrar en el agradecimiento y en el buen entendido del rol que desempeñó el abogado Daniel Cibrián con nosotros, ¿verdad? El cual estaremos incluso dispuestos a acompañar en todo momento, ¿verdad? Cuando digo acompañar es en el entendido del buen trabajo que él realizó acá, porque si hay alguien a que agradecemos es que el abogado Daniel Cibrián se haya quedado con nosotros todo este tiempo, ¿verdad? Hoy hay un relevo de nuevas autoridades que tenemos que entender y estar en la disposición de trabajar. Bueno, como no podemos ingresar a las instalaciones, desconocemos lo que está ocurriendo adentro. El abogado Joel Zelaya y Mario Morazán ya están en las oficinas correspondientes al fiscal general y al adjunto aquí en el Ministerio Público, en las oficinas principales de la colonia Lomas del Guijarro. Tengo entendido de que sí, ya están acá. Eso es lo que escuchaba. Sin embargo, no puedo estar seguro porque no lo observé, pero ojalá podamos encontrar de ellos ese ambiente de lo que deben ser las nuevas autoridades del Ministerio Público. Perfecto, lo entiendo, le agradezco por las respuestas, abogado, y le entiendo porque ha de ser muy difícil para ustedes manejar esta situación tan complicada en la cual hemos entrado en el aspecto político y jurídico en el país. Vamos a mostrar brevemente el escenario que se está generando en las afueras del Ministerio Público. El personal está ingresando bajo un ambiente de mucho misterio en vista de que la Policía Nacional pues ha resguardado las instalaciones en la parte externa y en la parte
parte interna, pues la seguridad interna de esta institución. El personal pues está dejando los vehículos en otros sectores porque no están permitiendo el ingreso de vehículos a este lugar. La gente, el personal entra caminando y desconociendo lo que está ocurriendo al interior y desconociendo los escenarios que se podían dar en las próximas horas. La misma situación se está generando en las oficinas de la ATIC, esto en Comayagüela, donde han girado instrucciones de que no se ingrese sin previo control pues por parte de las policías del estado que han tomado el control esta mañana de estas instituciones de diferentes oficinas aquí en la capital. Estaremos nosotros pendientes, Renato, de cualquier situación que se genere aquí para darla a conocer de manera inmediata al público de Frente a Frente. Voy al estudio. Gracias, Carlos. Te sugiero que te quedes ahí, que nos acompañen durante este Frente a Frente, porque de ahí se van a desprender nuevos elementos. Ya está en su oficina el fiscal Mario Morazán, que ha escrito esto, por favor, y también Joel Zelaya, el fiscal general, y Mario Morazán, el adjunto. Este es de Joel Zelaya. Te pido, por favor, Luz, que me leas ese mensaje que ha escrito en su cuenta de ex Joel Zelaya. Compartió: iniciamos una histórica jornada en donde le vamos a devolver la esperanza al pueblo. Hoy el Ministerio Público tiene el compromiso de una verdadera persecución penal. Invito al pueblo para que se haga uso de la institución, ya que jamás ejercerá con sesgos la persecución penal. Bueno, y ahí aparece ya en su escritorio. Y escucharon a Víctor Paz ustedes decir, ya hay un relevo. Entonces, una de las incógnitas que traía yo esta mañana, cómo iba a reaccionar la Asociación de Fiscales. Hace algunas semanas estuvieron como 3 meses paralizados. Pero escuché a Víctor Paz y las expresiones de Víctor conducen a pensar que ellos aceptan ahí los nombrados por la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Ya hay un relevo, dice Víctor Paz. Joel Zelaya, fiscal general, y Mario Morazán, adjunto. Pero ayer el comunicado del Ministerio Público desconocía a las autoridades nombradas interinamente por la Comisión Permanente, e inclusive ese comunicado establecía la posibilidad del juicio político contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Ahí pueden ver el comunicado, que vamos a leer sus partes torales en el transcurso del programa. Pero bueno, también no deja de extrañar que hoy Daniel Cibrián no esté en su oficina. No sé qué pasó esta madrugada. El hecho es que ahí veo al sustituto de Cibrián, nombrado por la Comisión Permanente, Joel Zelaya. Vamos a investigarlo en el transcurso del programa. Y para iniciar el debate aquí, voy a leer la resolución del Pleno número 2/2023 de los 72 diputados, al menos, que ampliaron el periodo de sesiones ordinarias. Ya saben ustedes cuál es la problemática, ¿verdad? Hay un grupo de diputados, más de 70, que amplían el periodo de sesiones ordinarias hasta enero. Pero viene la Junta Directiva del Congreso y establece, vamos a receso y nombramos una comisión permanente, que esa comisión permanente es la que ayer eligió a Joel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como adjunto. Pero ¿por qué primo en este momento la lectura de esta resolución de Pleno número 2/2023, que son los diputados que ampliaron el periodo de sesiones ordinarias? Vamos a la parte de resuelve, Dejar sin ningún valor y efecto la resolución número 001/2023 de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, emitida el día 1 de noviembre del año 2023, que contiene la elección interina realizada a los señores Joel Antonio Zelaya como fiscal general y Mario Alexis Morazán como fiscal adjunto, por haberse efectuado dicha elección en contravención de lo dispuesto en el artículo 208, número 11 de la Constitución de la República y el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público,
al no existir la indispensable causal de ausencia absoluta de quien debe fungir como fiscal general, porque dicho cargo lo ostenta el fiscal general adjunto de la República por ministerio de la ley, abogado Daniel Arturo Cibrián Bueso. Segundo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 18 de la Ley del Ministerio Público, este Pleno del Congreso Nacional de la República de Honduras reconoce al abogado Daniel Arturo Cibrián Bueso como fiscal general adjunto de la República y por ministerio de la ley y representante legal de dicha entidad, hasta en tanto no se elija al fiscal general y fiscal adjunto de conformidad con el artículo 233 de la Constitución de la República con el voto favorable de al menos las 2/3 partes. Y por último, o penúltimo, instruir al jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar, y al señor secretario de Estado en los despachos de seguridad nacional, general Gustavo Sánchez, a fin de que le brinden toda la colaboración que el fiscal general adjunto de la República, por ministerio de la ley, les requiera para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que ejerce. Eso trae las preguntas también. ¿Y la ATIC? La ATIC seguirá los mismos pasos de la Asociación de Fiscales, que la Asociación de Fiscales en este momento y de manera diplomática ha reconocido que ya hay relevo. Ustedes escucharon a Víctor Paz, ya hay relevo, dice. La ATIC entiende que ya hay relevo también, porque alguna gente se estará preguntando, ¿a quién va a atender la Agencia Técnica de Investigación Criminal si a Daniel Cibrián, que lo reconocen como el fiscal, este grupo de diputados que amplió el periodo de sesiones ordinarias, o la decisión que tomó la Comisión Permanente de nombrar de manera interina a Joel Zelaya y a Mario Morazán? Esa pregunta se la está haciendo la gente. Y cuarto, la presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Así están los puntos para empezar el debate con Rafael Canales, don José María Díaz Castellanos, Kenneth Madrid, René Adán Tomé y Harry Dixon. Solo nos resta para terminar esta presentación la pregunta que la socializa en este momento Luz Madrid. Adelante, Lucecita. Claro que sí, muy buenos días. Compartimos con ustedes el tema del día. La elección del fiscal general y adjunto por la Comisión Permanente del Congreso Nacional ¿contraviene o no el artículo 208, numeral 11 de la Constitución, por no existir la indispensable causal de ausencia absoluta de quien debe fungir como fiscal general, porque el cargo lo ostenta el adjunto? Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Solo déjame recalcar, miren cómo va formulada la pregunta, amplia, pluralista. Desde aquí no la puedo leer, si me la pueden poner plena en pantalla, por favor, la pregunta. La elección del fiscal general y adjunto por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, ¿contraviene o no? Están ahí las dos partes. ¿Contraviene esos artículos que citaban estos diputados o no? Es decir, aquí es como que digamos, ¿quién tiene la razón? ¿Los diputados que dicen que el fiscal es Daniel Cibrián o la Comisión Permanente que eligió ayer a los sustitutos de Cibrián? ¿Sí? Así la pueden entender también. Para que haya un debate sin prejuicios, sin sesgo y con la participación oportuna e ilustrada de usted que nos ve en cualquier parte de la República y fuera de la geografía nacional. Vamos a la pausa y de inmediato venimos entonces con el debate. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem, calidad garantizada. El tráfico es presentado por Carrión. Toda Honduras está unida bajo un mismo corazón con Carrión y Teletón. El reporte del tráfico vehicular por cortesías de Tienda Carrión lo presentamos desde diferentes puntos estratégicos de la ciudad capital. Por un lado tenemos imágenes de la calle que pasa por enfrente del Ministerio Público. No es una opción para pasar en este momento en vista que la policía ha bloqueado
la calle principal, obstaculizando pues el tránsito tanto para las personas que van de Lomas del Guijarro hacia el Boulevard Morazán y viceversa. Estos vehículos tienen que hacer un viraje y buscar rutas alternas. La recomendación para nuestros televidentes que no pasen por este lugar porque se van a encontrar con esta situación. Diferente es la situación en el Boulevard del Norte, a la altura del Zonal Belén, cuyo tránsito vehicular está bastante fluido, así que esa es una opción viable para nuestros televidentes, así como para los que pretenden pasar por el anillo periférico a la altura de la colonia 21 de octubre, cuyo tráfico ahí está también bastante fluido esta mañana. Este fue el reporte del tráfico vehicular por cortesía de Tiendas Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión. Toda Honduras está unida bajo un mismo corazón con Carrión y Teletón. Recuerde opinar en base al tema del día. La elección del fiscal general y adjunto por la Comisión Permanente del Congreso Nacional contraviene o no el artículo 208, numeral 11 de la Constitución, por no existir la indispensable causal de ausencia absoluta de quien debe fungir como fiscal general porque el cargo lo ostenta el adjunto. Y lo simplificamos aún más porque queremos que hoy los panelistas nos ilustren de la manera más sencilla para que usted lo comprenda. ¿Qué dice el artículo 208 constitucional? Son atribuciones de la Comisión Permanente y entre otras viene el numeral 11. Elegir interinamente, en caso de falta absoluta, los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional. Entonces, ¿qué arguyen los diputados de la oposición que ampliaron sesiones ordinarias? Que no podía elegir la Comisión Permanente, fiscal general y adjunto, porque el cargo lo está desempeñando Daniel Cibrián, respaldado por el 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por un fallo del Poder Judicial que declaró constitucional ese artículo. Pero, aquí viene la otra parte, la Comisión Permanente cree que el señor Daniel Cibrián está usurpando ese cargo. Y esos son los dos extremos. Comienzo con el diputado Harry Dixon respondiendo a esta pregunta, si contraviene o no el 208 numeral 11, la elección que ayer hizo la Comisión Permanente. Muy buenos días, Renato, gracias por la invitación. Muy buenos días a los compañeros panelistas y muy buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Yo creo que nunca como hoy se había tomado una decisión tan enmarcada en el marco constitucional. Yo creo que el artículo 208 es claro y le da funciones específicas a la Comisión Permanente para que de forma interina elija a dos fiscales generales, que fue precisamente lo que se hizo. ¿Y por qué se hizo? Ante la intransigencia de la oposición de querer dialogar. Ellos podrán decir cualquier cosa, pero se les hizo cualquier cantidad de llamados, se hizo cualquier cantidad de intentos. ¿Cuál era el objetivo de la oposición? Que el abogado Cibrián se quedara permanentemente. Y yo no sé de dónde les entró esa idea de que se podía permitir que un abogado que ya cumplió su función de acuerdo también a la Constitución de la República, que terminó al final del mes de agosto, podría permanecer de forma indefinida en el cargo de fiscal general. O sea, eso es imposible. Entiendo la posición, por ejemplo, de los nacionalistas, que dentro de sus filas tienen a mucha gente involucrada en temas de corrupción y narcotráfico. Si yo me encontrara en una posición como la de ellos, seguramente también entraría en esa desesperación y en ese radicalismo en el que han entrado. No entiendo posiciones como el PCH, por ejemplo, que tiene diputados con buena hoja de vida y que hayan acompañado a este movimiento, porque no entiendo honestamente cómo alguien que inclusive fue víctima de robos electorales, que han denunciado corrupción, que han denunciado narcotráfico, al gobierno saliente, hoy se asocian con estos señores. Pero bueno, cada quien tiene su responsabilidad histórica. Ahora, hay una ausencia absoluta. Yo creo que es el tema que seguramente nos va a tocar debatir aquí con los colegas, y entre colegas lo que hacemos a veces es enredarnos, porque todo tiene
todos tenemos alguna interpretación. Pregunta, ¿hay una ausencia absoluta del fiscal general? Sí, claro. ¿A dónde está el fiscal general? Cibrián. En todo caso, imagínense si fuéramos más allá, en todo caso Cibrián se nombró hace 5 años como fiscal adjunto, no es fiscal general. Hubiera habido más debate si hubiera estado Óscar Fernando Chinchilla, pero es el adjunto. Entonces, no hay fiscal general en ese puesto, no hay un fiscal legalmente electo en ese puesto, y eso es lo que interpreta la Comisión Permanente y dice, hay que resolver esto porque la Constitución de la República nos ordena. ¿Y dónde queda el 80 de la ley orgánica que dice que no pueden salir de ahí hasta tanto el Congreso no elige el sustituto? Y ustedes no han electo, por lo menos hasta antes de ayer, el Pleno no había electo fiscal general. Pero no existe fiscal general. Nosotros interpretamos que no hay fiscal general. La figura del fiscal general, no la persona. La figura del fiscal general no existe. Hay una ausencia absoluta de ese fiscal general, como lo interpreta la comisión y dice, hay que darle una solución a esto. Ahora, esto es de forma interina. Nosotros hemos hecho un llamado a la oposición que a partir de ahora podemos sentarnos. ¿Pero qué ha hecho la oposición? Querer ir a violentar el Congreso Nacional, querer derrocar al presidente Redondo, quererse meter a las oficinas, ponerle la pistola a los guardias. Eso no es la solución. Yo creo que hoy se abre una gran oportunidad para sentarnos y decir, bueno, hoy hablemos cómo podemos ya nombrar de forma permanente a los 2 fiscales generales y el fiscal general adjunto. Pero el camino que han recorrido o que están recorriendo es el camino más equivocado que han escogido por parte de la oposición. Ustedes le podrán dar cualquier cantidad de interpretaciones sobre la ausencia absoluta o no absoluta, pero ahí, en el Ministerio Público, no hay fiscal o no había fiscal. Hoy sí hay fiscal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos como políticos, porque los políticos nos eligen para resolver problemas, no para complicarlos. Y volvemos a hacer un llamado nosotros a la oposición y decir, dejen ya ese radicalismo, dejen ya la violencia y sentémonos, revisemos cuál es su propuesta, porque no se han querido sentar. Y se lo digo acá, y los únicos acercamientos que hemos tenido, por ejemplo, con el Partido Nacional, ¿cuáles son las condiciones, Renato, que han establecido en la mesa o que han puesto en la mesa? Garantícennos impunidad, engaveten nuestros casos, dennos un director de fiscales manejados por nosotros. ¿Cómo aceptamos nosotros esas condiciones? Ellos sabían perfectamente que esas condiciones eran imposibles de aceptar. Entonces sabían perfectamente, como no íbamos a aceptar esas condiciones, la elección del fiscal general se iba a obstaculizar, se iba a trabar, y fue precisamente lo que pasó. Se obstaculizó la elección del fiscal general porque no cedimos ante estas pretensiones, y ahora a nosotros nos tocaba tomar una decisión, y la Constitución de la República, esta Constitución que tanto hablan en todos los foros, nos dice, miren, aquí hay el constituyente de 1981, fue tan sabio, seguramente previó, imagine tantos años después, va a haber este problema. Y dijo, no, miren, aquí hay una solución. La Junta Proponente puede elegir de forma interina cuando hay ausencia absoluta de un funcionario de tal naturaleza. Entonces, es lo que estamos haciendo, Renato. Palabras claves de Harry Dixon. No hay falta absoluta. O mejor dicho, hay falta absoluta. Hay falta absoluta de los fiscales en el Ministerio Público. Hay falta absoluta. Y como no hay fiscal general en el Ministerio Público, la Comisión Permanente eligió ayer al fiscal general y a su adjunto. O sea, nos está diciendo, nosotros desconocemos que la Fiscalía General de la República la ostente el adjunto, Daniel Cibrián. Así lo interpreto. Bueno, le pregunto aquí a Kenneth Madrid, Harry Dixon, y estoy seguro que ese es el argumento también, ya lo vamos a escuchar, del abogado René Adán Tomé, son del criterio que eligieron fiscal general y adjunto ayer porque había falta absoluta en el Ministerio Público.
Sí, Renato, mire, muy buenos días a todo el pueblo hondureño y el compañero panelistas también. Mire, bajo ese sentido, Renato, nosotros hemos hecho una serie de aspectos y en un análisis eminentemente jurídico, porque ya como Harry mencionó a los nacionalistas, yo quiero decirle que nosotros no somos políticos, al menos yo no soy político, sino que hacemos un análisis eminentemente jurídico. Y mire, bajo este aspecto para nosotros, voy a comenzar por el aspecto que mencionaba Harry, para nosotros el aspecto de haber una falta absoluta, como lo menciona el literal 11 del artículo 208 constitucional, es algo que no existe. Porque si usted se va a los diccionarios jurídicos elementales de Cabanela o cualquiera de los que nosotros tenemos a la mano siempre como juristas, le dice que la falta absoluta es cuando hay muerte, cuando hay renuncia, cuando hay abandono del cargo, cuando hay de manera efectiva una incapacidad permanente o total de la persona para poder ejercer efectivamente el cargo. Ahora bien, eso no existió en el Ministerio Público con Daniel Cibrián. Él quedó ahí en sus funciones en base al artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la ley que rige a los diputados, dice que mientras no sean electos en propiedad los sustitutos legales, deben permanecer en su cargo estos funcionarios. Y esa es una analogía que hace del artículo constitucional para las máximas autoridades, que les dice que si las máximas autoridades, como el presidente de la República, los magistrados de la Corte, no ha llegado su sustituto, tienen que permanecer ahí las autoridades supremas. Todo no puede estar en la Constitución. El artículo 80 lo que hace es agarrar ese principio y desarrollarlo en la ley orgánica del Poder Legislativo. Ahora bien, Renato y los compañeros, mire, este tema es fundamental porque hay otras leyes que también desarrollan este tema. Mire, por ejemplo, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Qué es lo que nos dice? Aquí también nos dice taxativamente el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que en los casos de ausencia, dice, el Ministerio Público también tendrá un fiscal general bajo la subordinación directa del titular, a quien sustituirá en ausencias temporales y en las definitivas. Fíjese bien, entonces la ley. Y en las definitivas, mientras se produzca el nombramiento del propietario, no le habla de interinatos, le dice mientras se produzca el nombramiento del propietario, así como en los casos de excusa o recusación, y tendrá toda la dirección del Ministerio Público. Mire qué interesante esto, porque la ley del Ministerio Público prevé las situaciones en las cuales pudiese el fiscal general abandonar el cargo e irse, o efectivamente haber muerto o no estar en sus funciones. ¿Qué le dice? Que el fiscal adjunto asume todas las responsabilidades del fiscal general y dice, mientras haya ausencia interina o definitiva del fiscal general. Entonces, es una serie de remisiones aquí, Renato, de varias leyes que son recurrentes en este aspecto y que debemos analizarlas en su conjunto. Acá no se puede analizar una ley por separado. Recuerde que la Constitución de la República también es un cúmulo de principios que nos manda a verificar todas las leyes ordinarias, las que son constitucionales. El artículo 80 ya la Sala Constitucional manifestó en un fallo de 2017 que es constitucional el artículo, que desarrolla ese principio fundamental que manda la Constitución. Y la Ley Orgánica del Ministerio Público rige esa unidad de actuaciones, la verticalidad que hay en el Ministerio Público, diciendo que en caso de esa ausencia lo va a sustituir. Por eso es que para nosotros no hay esa falta absoluta, no existe la falta absoluta. Y el respeto a la ley es importante. Miren, nosotros haciendo este análisis jurídico de forma independiente estamos conscientes que Libertad y Refundación ganó las elecciones en el Poder Ejecutivo. Y eso no hay discusión alguna, ¿verdad? Es un mandato absoluto que le dio el pueblo hondureño a la presidenta Castro y eso hay que respetarlo. Pero en el Congreso Nacional, la lógica que hacía el diputado Carlos Zelaya de que como ganaron las elecciones debía hacerse esto, es incorrecto, Renato. Y mire, y solo termino con este análisis para que tal vez puedan hilvanarlo ellos cuando más adelante lo hagan. No se clausuraron las sesiones del Legislativo, Renato. Cuando se terminan las legislaciones ordinarias se hace un acto solemne, hay una acta donde se clausuran las sesiones ordinarias y dice la Constitución que previo a la clausura la Junta Directiva debe designar la comisión permanente, pero acá no hubo clausura.
no se sabe cuándo fue ese previo a la clausura que se designó la comisión permanente, porque solo fue una reunión a las 8 de la noche el 31 de octubre. Entonces, hay una serie de solemnidades que manda la Constitución de la República que se obviaron, no se respetaron. Y por otro lado, sumándole a esta crisis de no haber respetado los procedimientos que la Constitución establece, viene y se reúne la oposición con 72 votos, esbozando o dándole forma al artículo constitucional que dice que pueden reunirse ordinariamente la mitad más uno de los diputados, vienen y prorrogan las sesiones ordinarias. Entonces ahora, ¿qué pasa, Renato? Y aquí finalizo mi intervención. Están creando una crisis institucional los políticos por no sentarse, por no resolverla con dos bandos ahí. Y ese es otro punto, porque también han emitido una resolución los diputados que emplearon el periodo de sesiones ordinarias. Desconocen la comisión permanente que nombró la directiva del Congreso Nacional de la República, porque dicen que ya antes ellos habían ampliado el periodo de sesiones ordinarias. Pero antes de que lleguemos a ese punto, para que no mezclemos todos, porque lo que yo quiero es la comprensión del público, lo que le he interpretado a Kenneth Madrid, abogado René Adán Tomé, es que ustedes quieren desconocer el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público. Para él no hay falta absoluta en función de lo que establece ese artículo de la Ley Orgánica y de la Ley del Ministerio Público. Muchas gracias, don Renato, por la invitación. Es un honor para mí estar acompañado del presidente del Colegio de Abogados, un buen amigo, igual con un expresidente del Colegio de Abogados, que hizo un papel muy importante, histórico en el colegio en su momento. Es un honor para mí, con el honorable diputado Harry Dixon Herrera, que él fue presidente de la Asociación de Fiscales, igual que su servidor, y fuimos fiscales de carrera, entendemos lo que está pasando en el Ministerio Público, y con el colega Kenneth también, que es muy estudioso sobre este tema. Mire, con relación a esos aspectos que se han mencionado, es importante aclarar que sobre la falta absoluta para hacer la elección de el titular del Ministerio Público, porque en el Ministerio Público solo hay un titular, solo hay un fiscal general. El adjunto es un suplente, es un sustituto. Entonces, la falta absoluta, el abogado Kenneth ya lo mencionó, en los diccionarios aparece que es cuando una persona no puede regresar. Es decir, que haya fallecido, que haya renunciado y se le haya aceptado la renuncia, o que se le haya terminado el periodo para el que fue electo. En este caso, eso es lo que se aplica. Se terminó el periodo para el que fue electo el titular del Ministerio Público, Óscar Fernando Chinchilla Vanegas. El suplente o el sustituto puede tomar su puesto dentro del periodo, porque a ambos les corre al mismo tiempo el periodo, es decir, que el suplente no puede sustituir a alguien que ya no tiene periodo. Pero hay dos disposiciones que se relacionan en este tema, y es el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público, que establece que hay un fiscal general adjunto que sustituye al fiscal general en las ausencias temporales o definitivas, pero también menciona al director general de fiscales que sustituye al fiscal adjunto. No hace referencia al fiscal general, sino que al fiscal adjunto. ¿Ok? Y está la otra disposición del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Esta disposición es importante tomar en cuenta todo su contenido, y en él establece que seguirán en funciones mientras se elija al nuevo titular. Entonces, mientras se elija al nuevo titular implica que ese titular lo va a elegir el Congreso Nacional. Puede ser en sesiones ordinarias con 86 votos, mayoría calificada, o puede ser en sesiones extraordinarias, que en este caso sería el órgano denominado Comisión Permanente. Son dos momentos diferentes, pero no siempre es con 86 votos. Si es sesión ordinaria, 86 votos, pero si es la comisión permanente son 9 miembros y con la mitad más uno.
Entonces por ahí salieron varios tweets que decían, tiene que ser por 86 votos. Claro, cuando hace la elección la comisión permanente es en forma interina, y no solo es para el fiscal general, sino que para cualquier otro cargo que esté vacante y que hasta que el Congreso en sesiones ordinarias vuelva el 25 de enero del siguiente año, haga la elección en propiedad o en permanencia. En este caso, la elección está bien hecha por la comisión, la Constitución lo establece. Entonces, la pregunta es si es correcto, si existe la ausencia absoluta. Y el artículo 80 no es obstáculo, porque dice que seguirán en sus funciones mientras se elijan. Y en este caso el Congreso ya eligió. A través de la comisión permanente. A través de la comisión permanente, ya eligió. Es decir, que esas funciones que están desempeñando, en ese caso mencionan al que estaba de adjunto, podría ser también el director de fiscales. Hay otra interpretación que sería el director de fiscales el que debería estar ahí, pero el que sea, estaría ahí hasta que el Congreso realice Renato, dicha elección. Quiero preguntarle algo. Entonces el Congreso no tiene obstáculo de esa disposición. La hace en sesiones ordinarias o la hace en la comisión permanente en sesión extraordinaria. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, la ausencia absoluta existe totalmente. Debo admitir que hoy he comprendido plenamente el argumento del Congreso. Lo he comprendido el punto de vista de ellos. Es que yo trato de que esto lo comprenda la gente, el común de los hondureños. Es decir, para ellos terminó el periodo de sesiones ordinarias. Entonces, como tiene la facultad la comisión permanente de elegir fiscal general y adjunto, dicen, de manera interina, esperaron este momento que terminó el periodo ordinario para elegir desde la comisión permanente al fiscal general y adjunto. Ok, aquí viene el otro puntito. Alegan los 72 diputados que ampliaron el periodo de sesiones ordinarias antes de que concluyera el mismo a las 12 de la noche del último día de octubre, que justamente, y por eso es que ellos, miren, desconocen en la comisión permanente, ya les voy a leer la resolución, porque creen que el Congreso está todavía con el periodo de sesiones ordinarias porque ellos lo ampliaron. Entonces dice, es ilegal la constitución de esa comisión permanente porque hay sesiones ordinarias, entonces es ilegal que hayan nombrado los sustitutos de Chinchilla y de Daniel Cibrián. Ese es el puntito clave en esto. Ese es el puntito clave. Creo que al haberlo comprendido yo, que me coloco en la posición de todos los hondureños, lo han comprendido los hondureños, la interpretación que hacen ellos. Pero el otro lado dice, es ilegal eso porque nosotros ampliamos el periodo de sesiones ordinarias. Entonces, ¿cómo es que Redondo nombra una comisión permanente y esta elige al fiscal general y adjunto? Si todavía hay sesiones ordinarias. Vamos a ver, ¿qué dicen los miembros del Colegio de Abogados? El expresidente y el presidente, solo que después de la pausa. Redes sociales es presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Muchas gracias por compartir su opinión a través de nuestra cuenta de X. Leslie Paola comparte: la lucha contra la corrupción y el crimen organizado es crucial que la justicia esté en manos de quienes defienden el interés público y no el de unos pocos. César Hernández: la oposición no se quiere dar cuenta que los golearon, no la vieron venir, sin dudas no fue la mejor forma, pero para que la cuña apriete debe ser al mismo estilo, los cachurequearon. Necesitamos una constitución más clara y menos interpretable. David Lanza comparte: quien hoy celebre como triunfo lo sucedido ayer o es parte del poder o no entiende que ahora Libre tiene todo el poder absoluto. A su gusto pueden extorsionar y procesar a cualquier opositor al mejor estilo de cualquier dictadura. ¿Nos quedamos así o hacemos algo?, comparte el televidente. Norma comparte: ¿en qué matemática 9 es mayor que 74, Harry Dixon? No pueden decir que fue elección democrática y apegada a ley. Nos queda claro que siguen con la impunidad para ustedes. Quieren un fiscal para que proteja a Mel y a ustedes y creen que convencen con sus mentiras y engaños. Elección ilegal al mero estilo cachureco. Tenemos a un nuevo Chinchilla.
9 diputados de un mismo partido no representan al pueblo que eligieron a sus diputados para que tomen decisiones, no a un grupito. El nuevo fiscal es solo un peón al servicio de Mel. Miguel Zelaya comparte atendiendo el principio de legalidad después del fallo de Corte Suprema respecto al artículo 80, Ley Orgánica del Congreso Nacional, bien o mal, si contraviene el artículo 208 constitucional, quieran o no hay vicios de nulidad. Están actuando de igual manera que otros gobiernos, por la fuerza y mal. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Y como la comisión permanente no necesita 86 diputados en sesiones ordinarias para elegir fiscal general y adjunto, en este periodo de la comisión permanente, porque está en receso el Congreso Nacional, eligieron al fiscal general y adjunto. Ya el asunto de la falta absoluta lo van digiriendo ustedes, ¿verdad? Bueno, pero miren, ¿qué hicieron los diputados que ampliaron el periodo de sesiones ordinarias? Ayer dejaron sin valor, sin ningún valor y efecto jurídico, y ahí está la resolución número 003-2023, Junta Directiva Congreso Nacional, dejaron sin valor, sin ningún valor y efecto jurídico, la resolución emitida por la Junta Directiva del Congreso Nacional el día 31 de octubre del año 2023 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de octubre del mismo año, contentiva de la designación e instalación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en virtud de que tal designación e instalación son improcedentes por haberse resuelto en contravención del previo decreto de prórroga emitido por el Pleno de este mismo Congreso Nacional, mediante el cual se acuerda prorrogar las sesiones ordinarias de la presente legislatura, según decreto legislativo número 61 de fecha 31 de octubre del presente año. La Junta Directiva del Congreso tiene sus atribuciones en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Sin embargo, la potestad de decretar, modificar, derogar, revocar o dejar sin ningún valor y efecto los decretos o resoluciones que se emitan en representación de este poder del Estado le corresponde exclusivamente al Pleno del Congreso Nacional. Este es el argumento de los diputados que desconocen la elección de la Comisión Permanente, que no podía ni instalarse esa Comisión Permanente, ni elegir fiscal general y adjunto, porque hay un periodo ampliado de sesiones ordinarias. ¿Qué piensa José María Díaz Castellanos, expresidente del Colegio de Abogados? Muchas gracias. Gracias a Dios nunca he sido político, pero sí trato de ser abogado. Sí, efectivamente está una situación muy enredada dentro del Congreso Nacional y no veo una solución pronta. ¿Será necesario que las Fuerzas Armadas vuelvan a reunir a los políticos como siempre se han resuelto los conflictos aquí? ¿O será necesario que venga el Departamento de Estado y lo haga? Una simple elección de un fiscal no lo hemos podido hacer. Sin embargo, sí nos pusimos de acuerdo con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no aquí? Podía ser que quizá porque un fiscal podría venir y hablar de nepotismo y tocar el tema de nepotismo. Podía ser eso. O podía haber otras ilegalidades como cuando se formó el BOC, hubo una contra manifestación del gobierno tomada y organizada del presupuesto de la nación. Para organizar manifestaciones públicas hay que tomar del presupuesto de la nación y no es que el presupuesto, los gastos se hacen de acuerdo al presupuesto y es que esas manifestaciones están en el presupuesto. A mí me dicen que si yo me salgo del presupuesto me meten preso. En términos generales, yo me inclino más por la posición de Kenneth, me gusta el aviso. Yo creo que estamos confundidos con hace 100 años antes de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que terminó los 5 años de gobierno, terminado está, y eso de prorrogar el periodo, ¿de dónde ha salido? Sí, salió de la ley del Ministerio Público y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Pero eso no se origina allí, eso viene de la Primera Guerra Mundial, cuando Max Weber
no se pronuncia así, pero lo voy a pronunciar así, lo puedes buscar en internet, habló de la modernización del Estado y que la función pública no se puede abandonar. Estamos hablando de 1914. Empieza a hablar de la modernización del Estado. Estaba de presidente, creo, si mal no recuerdo, presidente Francisco Bertrán. Y entonces dice que las funciones públicas no se pueden abandonar. Un funcionario público no es como un contrato de trabajo. Yo te firmo, firma acá y termina el 31 de diciembre, terminaste, andate. No. En el Estado moderno, las funciones públicas no se puede abandonar. Y esa función de Max Weber se incorpora a la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales en el artículo 117 de 1906. Desde 1906 se empieza a hablar de que los funcionarios públicos, jueces, no pueden abandonar sus funciones mientras no se hayan nombrado sustitutos. No está ni en la ley, está desde antes, desde 1906. Y se ha venido trabajando así. Después de la Primera Guerra Mundial viene la Constitución de 1924 de Vicente Tosta y se inventa la Comisión Permanente. No había antes comisión permanente en las constituciones anteriores del siglo antepasado. Bueno, yo me puse a revisar ayer las constituciones de 1924, la de 1936, la de 1967, 1957, 1965 y la viejita de 1982, la vigente, que en enero va a cumplir 42 años, la que más nos ha durado en vigencia. Y la Constitución de 1924 incorpora la figura de la Comisión Permanente y lo copia y lo redacta tal como está acá. Tal como está acá, se copió este artículo, se copió y se ha venido copiando en todas esas constituciones hasta llegar a 1924. Tiburcio Carías Andino no quiso copiar, no le gustaba el tema de comisión permanente, porque comisión permanente es estar escuchando denuncias a las violaciones a la Constitución. Carías no le hizo caso a eso y se prorrogó 16 años. Pero así están las cosas, abogado, así sí, están las cosas. Sí, así están las cosas. Y aquí dice que pueden elegir en la comisión permanente interinamente en caso de falta absoluta a los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional. Con esa interpretación puede elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuando eso ya cambió en lo que se refiere a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y elección del fiscal, esto tiene un régimen separado a esto. No podemos elegir un Procurador General de la República en igual forma a un Ministerio Público, en igual forma a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que lo que está más adelante es lo que debe prevalecer y no esto que vimos antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, para mí no hay falta absoluta en primer lugar. No se viola Daniel Cibrián, no sé qué pecado estará pagando porque lo trataron muy mal, había calificado para magistrado de la Corte Suprema de Justicia, lo sacaron, dicen que porque firmó la orden de captura contra Mel Zelaya. Bueno, yo sé que la orden de captura la firmó Tomás Arita Valle. Y yo vi la orden de captura, por lo menos la que salió publicada en el periódico, no sale la firma de Cibrián. Pero si hubiera salido la firma de Cibrián, él firma porque firma el magistrado de la Corte. Él no tiene nada que ver en esto. Y hoy sigue pagando y se le ha atacado por esto. Sin embargo, cuando toma posesión Cibrián, inmediatamente salen los fiscales y lo apoyan. Y usted está al frente del Ministerio Público. E inmediatamente sale la Asociación de Jueces y dice, no, está correcto, usted no puede abandonar el cargo, la Asociación de Jueces, los fiscales. Y lo había dicho ya la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no, usted no puede abandonar el cargo. Entonces me parece que él está desempeñando sus funciones, que no hay falta absoluta, que él debería seguir desempeñando sus funciones. Claro, los políticos no lo van a hacer así, pero ¿qué hacemos nosotros en las universidades? ¿Cómo enseñamos el derecho en las universidades? Como dicen en el Congreso Nacional, jamás. Yo creo que nosotros debemos tener cuidado con los alumnos en la forma como enseñar derecho. Creo que estamos confundiendo y en la forma que vamos, estamos repitiendo la crisis del 2009.
En el 2009 había opinado la Procuraduría General de la República en contra de la cuarta urna, el Colegio de Abogados en contra de la cuarta, todo en contra de la cuarta urna, y vino la crisis, Hoy hay 7 golpes de Estado frustrados desde Casa Presidencial. Hoy estamos viendo lo que se quiso ver en tiempo de Callejas cuando se creó el Ministerio Público, despolitizar el Ministerio Público. Claro, ha estado politizado, todos los partidos han estado, pero hoy también está politizado. ¿Quién está manejando al presidente al que se dice presidente del Congreso Nacional? Que aquí traigo el acta para que si quieren y nos queda tiempo lo analizamos para ver la legalidad de esa acta donde se nombra presidente. Lo vamos a analizar, aquí tengo el acta, porque todo eso ha salido publicado en la Gaceta. Entonces, en mi opinión, yo sí reconozco que hay una comisión permanente, pero está cuestionado esto del receso. Me preocupan otras situaciones colaterales. Hay una comisión permanente, pero no está autorizada para elegir al fiscal general. Me parece que eso es motivo de un régimen novedoso. Eso fue antes, hoy ya no. Hay un régimen especial para elegir el fiscal y en el nuevo régimen no dice interinamente, no dice así. Dice que se nombrará un fiscal y un fiscal adjunto. Y es lo que hay que hacer. Pero el miedo mío no es esto. El miedo mío es que se está generando violencia en Honduras. Y lo que podamos decir nosotros es peligrosísimo. Y es peligrosísimo nosotros como abogados. Si es peligroso para un abogado defender a un narcotraficante, también es peligroso defender la Constitución de la República. O sea, la Comisión Permanente está bien que siga, que elabore su reglamento interior, que ahí dice que tiene que elaborar un reglamento interior antes de que empiece a trabajar. No se ha hecho. Desde que se aprobó la Constitución de la República, nunca se había activado la Comisión Permanente. Hasta hoy empiezan a hablar de Comisión Permanente los respetuosos sobre la Constitución de la República. Entonces, no quisiera opinar como político, más como académico, en el sentido de que no veo ningún vacío de poder, ninguna contradicción en cuanto a que el fiscal Cibrián pueda seguir con la titularidad. Para mí, sigue con la titularidad. Para José María Díaz Castellanos, Daniel Cibrián sigue con la titularidad del Ministerio Público. Yo quiero simplificar esto para mayor comprensión de ustedes. El argumento de los que dicen es legal lo que hizo la Comisión Permanente ayer, ¿ya lo comprendieron ustedes? El argumento es, bueno, no pudimos elegir fiscal general y adjunto en sesiones ordinarias porque ahí se requieren 86 votos. Pero como es atribución de la Comisión Permanente elegir fiscal general y adjunto y no necesitamos 86 votos, pues lo vamos a elegir con la Comisión Permanente. Ese es el razonamiento, que hoy interpreto del Congreso, Rafael Canales. Bueno, gracias Renato. Bueno, puntualmente para ir aterrizando un poco en el tema, en primer lugar, desde que estábamos en la Facultad de Derecho nos enseñaban que era democracia, es una forma de gobierno justa, conveniente, en armonía, para que todos sus habitantes puedan, mediante el diálogo, tener propósitos comunes. Por eso he dicho yo que se ha venido deteriorando totalmente la democracia y sobre todo quien nos representa en el poder legislativo, porque no hay convivencia, no hay armonía y sobre todo no hay puntos coincidentes. En segundo lugar, antes de puntualizar en tu pregunta, tengo que hacer un análisis realmente ponderado, objetivo, para valorar las actuaciones del Congreso Nacional como presidente, porque hay miles de abogados que yo represento que piensan distinto y yo tengo que respetarlos y algunas veces no compartirlos. En primer lugar, creo que la Junta Directiva, y tengo que decirlo, desde el inicio de su instalación de forma arbitraria, y cuando digo arbitraria, es cuando se toman decisiones a razón de la voluntad propia de una persona o de capricho, sin uso de razón, la lógica o el respeto a la ley. Y eso es lo que yo observo como presidente del Colegio de Abogados de Honduras, a título personal, porque yo no puedo hablar por mis compañeros de la Junta Directiva, porque cada quien tiene su criterio. ¿Y por qué lo digo? Porque han habido vicios de nulidad desde el inicio de los procesos de la Junta Directiva, y estamos en un Estado de Derecho que supuestamente todos estamos sometidos a la ley.
el mismo Estado debe estar sometido a la ley. Eso cualquier abogado y nosotros que defendemos los derechos, las libertades, las obligaciones, no podemos ni por inobservancia dejar de ver. Esto para mí, y se lo digo claramente a la ciudadanía, una jugada magistral, pero con vicios. ¿Por qué? Una oposición permisiva. ¿Cómo es posible que dejaron 2 meses que pasara esto? Esto estaba previamente planificado. No es posible que 60 días se espere el último día y que la oposición, de forma permisiva, haya permitido cierta parte que se llegara a este extremo. Esto mucha gente no se atreve, pero son por arreglos políticos que llevan al deterioro institucional. Entonces aquí son responsables tanto la oposición como la parte oficial arbitraria que ha impuesto, bajo los mecanismos que ellos quieren, interpretar la ley como la Biblia, de forma abierta cuando quieren y de forma cerrada cuando no quieren. Pero permitime, y esto va para ustedes, esa ampliación del periodo ordinario se produjo antes de las 12 de la noche del último día de octubre. Es correcto. ¿Sí? Es que quiero tocar ese tema, y ahí está el artículo 26 de la ley orgánica. Si bien es cierto, la oposición nombró y sesionó para una convocatoria para que se ampliara el periodo de las sesiones ordinarias, el artículo 26, y curiosamente el presidente del Congreso, con todo respeto, porque no es algo personal, sino jurídico, anteriormente le había convocado a una sesión extraordinaria para el 2 de noviembre, es decir, hoy, sin haber terminado, sin haber cerrado oficialmente, bajo los preceptos de ley, bajo los principios de legalidad, las sesiones ordinarias. Y ahí dice, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y de las funciones y atribuciones de la Comisión Permanente. Una vez terminadas las sesiones del Congreso Nacional, la Comisión Permanente se debe reunir dentro de los 3 días hábiles siguientes de la última sesión. No han pasado ni los 3 días y ya se nombró mediante 9 miembros de un solo partido, que no se trata de partidos, porque se está estigmatizando a 2 buenos profesionales, a Joel y a Mario Morazán, los cuales conozco y tienen todas las capacidades. Es el procedimiento y sobre todo satanizan la gestión de Daniel Cibrián. Pero lo que pongo ahí, ¿cómo es posible que errores de ese tipo, que primero la presidencia del Congreso Nacional convoca para una sesión extraordinaria el 2 de noviembre, que era hoy? Posteriormente se mantiene esa convocatoria. No, pero nombra la Comisión Permanente, sí. Pero nombró antes, dice 3 días siguientes. O sea, no se había ni cumplido ni el plazo. Y antes del plazo, de los 3 días siguientes, ya se nombraron por interinamente, esa era la pregunta que le quería decir al abogado Tomé, al cual respeto y admiro mucho, igual al abogado Harry Dixon en sus posiciones. Esa Comisión Permanente, a mi parecer, y lo tengo que decir claramente al pueblo hondureño, va a ser definitiva. No va a ser permanente. Ese interinato, a mi criterio, va a durar los 2 años de gobierno hasta que venga el nuevo Congreso Nacional. ¿Por qué? Si fue difícil, y ha sido difícil, el diálogo, los acuerdos, el liderazgo de poder convencer a todas las fuerzas políticas por un propósito común, porque el Ministerio Público no es de libre, y no solo se trata de estar persiguiendo con banderas de que unos son ladrones y otros son santos, porque el Ministerio Público tiene los delitos contra la vida también, que es el flagelo más grande que tiene el país. No solo es la corrupción, que la corrupción es importante, los delitos ambientales, los delitos contra la administración pública, etcétera. Pero mi problema que yo he visto, la arbitrariedad con que se ha manejado y los vicios de nulidad que mantiene el nombramiento, tanto, obviamente, de la Comisión Permanente, que ya es un hecho porque ya está publicado, y para efectos legales no va a salir la convocatoria ahorita de la oposición. Lo que va a prevalecer ahorita es el sector oficial, que ya está debidamente publicado en el Diario de la Gaceta, para efectos jurídicos, y para finalizar mi punto de vista, ¿a quién respaldo yo en esto? No respaldo, sino que a mi criterio profesional y de la forma más objetiva y respetando los criterios de los demás. Nunca ha existido y no existe, a mi criterio, y eso es lo que yo considero, ninguna ausencia absoluta. Es como el presidente de la República o la presidenta. Si no existiera o existiera ausencia absoluta, ¿quién lo va a suceder?
¿Será que una comisión permanente lo puede nombrar? ¿Será también que si la Constitución de la República es un procedimiento especial descrito estrictamente cómo funciona y cómo se va a elegir una comisión permanente, lo contraviene? Porque ya es un procedimiento, como lo dijo el abogado José María, es un procedimiento especial, el cual establece y prevé que estén en su titularidad, no interinamente, porque el interinato que se va a producir ahora es permanente, van a durar, escúchelo bien, y puede ser que, sorpresa para la ciudadanía, que sean los mejores fiscales, porque quitémonos la ideología de qué partido son, porque son buenos profesionales los dos, pero no han seguido el procedimiento y los principios de legalidad que corresponde, a mi criterio, establecidos en la ley orgánica y en el artículo 80, que bien lo dijo Kenneth, con efectos de constitucionalidad mediante un recurso presentado en el 2006, resuelto en el 2017, sobre este mismo tema. Hoy, Renato, lamento mucho el deterioro de la institucionalidad por las interpretaciones. A nosotros nos enseñaron que la Constitución se cumple, no se interpreta, y hoy estamos básicamente a interpretaciones antojadizas por situaciones legales. Y el llamado nada más, y lo quiero hacer enérgico, no hubo una oposición jurídica concreta sino permisiva, porque estos 2 meses llevaron a un declive institucional de no tener sesiones a que llegáramos a este punto que para mi criterio va a ser muy difícil que tenga retroceso. Ok, hay 3 abogados aquí que no creen que hay falta absoluta ahí en el Ministerio Público. Rafael Canales, José María Díaz Castellanos y Kenneth Madrid. Para ellos, la autoridad legal en este momento se llama Daniel Cibrián. Daniel Cibrián. Pero por acá, la otra parte del Congreso, la que preside Luis Redondo, la bancada de Libre, dice, como es atribución de la Comisión Permanente elegir fiscal general y adjunto, ya que no pudimos en sesiones ordinarias obtener 86 diputados, pues los vamos a elegir de manera interina, dice. Pero yo quiero que me respondan a esto. Ya interviene Kenneth Madrid. Harry Dixon, si 72 diputados ampliaron las sesiones ordinarias antes de las 12 de la noche del último día de octubre, ¿por qué ustedes desconocen lo que están haciendo este grupo de más de 70 diputados? Bueno, en primer lugar yo quiero decirles con mucho respeto, como colegas abogados, que a pesar de que yo soy político, pero lo que he escuchado de ustedes es más que todo una posición política y no jurídica. Yo entiendo muchas veces los corazoncitos de los partidos a los que pertenecemos, pero yo creía venir aquí a un programa a hacer un análisis eminentemente jurídico, pero lo que he escuchado son posiciones políticas. Yo he estado viendo desde hace años este programa y he visto sus analistas y siempre hablan del respeto de la Constitución de la República y siempre hacen hincapié en el respeto a la Constitución de la República. Y hoy, que hemos estado apegados literalmente a la Constitución de la República, quieren hacer a un lado la Constitución de la República. Entonces pareciera ser que el respeto a la Constitución de la República solamente es cuando nos conviene, y eso no puede continuar así, porque si solamente es cuando nos conviene, entonces esto no tiene ningún sentido. El artículo 208 lo establece claramente. Establece el procedimiento claro de que la Comisión Permanente tiene todo el derecho de elegir interinamente a este tipo de funcionarios, nos guste o no nos guste el texto constitucional, nos guste o no nos guste la voluntad y el espíritu del legislador de la Asamblea Nacional Constituyente de 1981. O sea, eso hay que dejarlo claro. Ahora, el licenciado Renato Álvarez hablaba, pero 74 diputados, dice, que son más que 9. Solo te pregunto, Jaime. No, claro, estoy haciendo una referencia. Extendieron el periodo. Antes de las 12 de la noche del 31 de octubre. Ahora revisemos la legalidad de eso. Ok, a eso quiero llegar. Es que ese es el debate jurídico, correcto, no político. Vamos a analizar las circunstancias en que se sesionan, vamos a ver. En el medio de un
ambiente de extrema violencia. Ustedes pueden decir de ambos lados. Y podemos discutir quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa, pero ese es otro cuento. Convocaron a una asamblea extraordinaria dentro de un periodo ordinario. No se puede hacer una asamblea, no se puede convocar una sesión extraordinaria en un periodo ordinario para extender el periodo ordinario. O sea, ¿cuándo convocaron o cuándo nombraron la comisión permanente? Todo tiene un procedimiento. ¿A dónde está la convocatoria? Y todavía más, yo podría decir, ¿a dónde está la publicación de sus resoluciones? Entonces no tienen ningún efecto legal. O sea, si no tienen ningún efecto legal, aunque no nos guste, porque aquí no es cuestión de que nos guste o no nos guste, la comisión permanente, nombrado por el presidente Luis Redondo Guifarro, según el 208, tiene todas las atribuciones de hacer lo que hizo. Nos guste o no nos guste la Constitución, porque la Constitución parece que solo nos gusta cuando nos conviene a nosotros. Estamos de acuerdo. Y eso me parece a mí que no es correcto. No es correcto porque siempre se ha acusado que hemos violentado la Constitución y hoy la Comisión Permanente dice, aquí está el artículo 208, y no es cuestión, presidente del Colegio de Abogados, no es cuestión de interpretaciones. Las interpretaciones es cuando hay una norma ahí que no sabe a dónde ponerla y cómo analizarla. No, el 208 es clarito. La Comisión Permanente tiene este tipo de funciones. Entonces, ¿cuál es la interpretación? ¿A dónde está la laguna? Y le voy a decir todavía más, mire. Te quiero interrumpir, pero solo quiero... Yo lo dejé hablar a usted. No convirtamos esto en un pugilato. No es debate, sino que lo miro que agarra la Constitución muy eufóricamente, y yo le preguntaría a ustedes, si usted es el primer servidor y respetuoso de la Constitución, entonces dígame usted también, como dice que cumplió los requisitos constitucionales el nombramiento de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Por eso le digo. No, le pregunto. Yo por eso le pregunto respetuosamente que su posición ya no es política, porque venimos. Al revés. Podríamos analizar el tema. Es política. No, al revés. Podemos hacer un análisis de la Junta Directiva, pero no venimos a eso. No, pero es que usted habló... ¿Estamos con el fiscal general o no? Habló de la Constitución, entonces usted la respeta cuando le conviene, porque usted tiene el análisis sesgado político, no lo tiene jurídico. Entonces, diferéncielo, es que lo quiero corregir. Usted lo que está haciendo ahora, está haciendo un análisis político y lo está interpretando arbitrariamente. Espéreme. Léase el 208. Léalo literalmente para que la gente lo entienda. Abogado Harry Dixon le hice una pregunta. Reunió como usted ha levantado y casi la tira para arriba la Constitución, es que yo digo le quiero preguntar, ¿el presidente del Congreso reunió o no los requisitos según su interpretación, porque usted interpreta como la Biblia, la ley, los requisitos para ser el presidente del Congreso? ¿Sí o no? Yo no soy juez, pero... No me diga, si quiere convertamos esto en un debate sobre la Junta Directiva. No, porque entonces... Porque si vamos a entrar en un debate sobre la Junta Directiva, ya perdimos entrando en una dicotomía, porque solo cuando a ti te conviene es legal la Constitución y cuando no... Yo solo le estoy contestando lo que usted dijo, que se está malinterpretando la Constitución. Pero por parte suya. Pero aquí no está malinterpretado. Hemos entendido lo que le quieres decir allá, a Harry Dixon. Entonces, para usted no fue legal esa autoconvocatoria y esa ampliación del periodo ordinario. Que alguien me explique entonces, que ya que estamos entre abogados, si pueden convocar a una sesión extraordinaria dentro del periodo ordinario. Si esta gente convocó a una comisión permanente. Si ustedes me dicen que se puede. Otra cosa, también he escuchado, es que el periodo tenía que haberse cerrado. La Constitución dice que el periodo de sesiones ordinarias termina el 31. ¿Pero quién de nosotros ha dicho eso? 31, lo demás son puros procedimientos legislativos, pero la Constitución dice el 31 de octubre, ahí termina. No dice el mes. De octubre, no. 31 de octubre, ahí termina. Entonces, el 1 de noviembre, querramos o no querramos, están concluidas las sesiones ordinarias. Yo no puedo ir al 1 de noviembre y vamos a sesionar ordinariamente porque la Constitución me dice, no señor,
el 31 de octubre terminan las ¿Pero quién ha dicho lo sesiones. contrario de eso? ¿Ah? ¿Quién ha dicho lo No, contrario? porque también se está escuchando en el debate político. Mira, por eso hay algunos abogados como Juan Carlos Barrientos que dicen que a la oposición le metieron gol, porque no hicieron esa sesión o esa autoconvocatoria en el tiempo debido. Es lo que Y que dicen. entonces viene el Congreso de Luis Redondo y al terminar el periodo de sesiones ordinarias, porque ellos desconocen que se ha ampliado el periodo de sesiones ordinarias, se van al 208, numeral 11, de la Constitución que manda que es atribución de esa comisión nombrar fiscal general y adjunto. Y ese es el argumento que tiene Harry Dixon y que tiene el abogado René Adán Tomé, que están en lo legal por eso. No, mire, Renato, y en eso no hemos discutido, ¿verdad? En eso no hemos discutido. Vaya, y opiniones como la del colega Juan Carlos Barrientos, que dice metieron gol y tienen la potestad. En efecto, mire, la comisión permanente tiene esa potestad porque está en la Constitución. Es que no estamos discutiendo si tiene o no tiene esa potestad la comisión permanente. Estamos de acuerdo. ¿La tiene? Ahora voy a terminar. Para que la gente quede clara, porque después la gente queda confundida. Ahora voy a terminar. ¿Sabe por qué lo vamos a aclarar? Y yo lo dije desde el inicio. Y yo le aclaro al colega Harry Dixon que mi análisis no es político. A mí nunca me ha visto activando por ningún partido político, jamás me ha visto pegando afiches, nada. Mi trayectoria ha sido eminentemente aparte de partidaria políticamente. Hice mi carrera en el Poder Judicial, me separé y estoy en la sociedad civil ahora. No tengo esa particularidad que usted mencionó, solo se la aclaro. Mire, como sociedad civil hacemos este análisis independiente porque dice también la Constitución que para la instalación del Congreso Nacional y la celebración de sus sesiones, la mitad más uno de sus miembros pueden realizarlo. Y ahí habla ordinariamente, no habla extraordinariamente. Entonces, acá estamos nosotros analizando los diferentes escenarios que sucedieron desde el 31 de octubre. Entonces, viene la oposición y se autoconvoca para tener una sesión ordinaria y amplían el periodo de la legislación ordinaria hasta el 20 de enero, creo que decía 20 o 24 de enero. Bien, y firman los 72 diputados que estaban avalando esa convocatoria. Entonces la pregunta lo hicieron antes de las 12 de la noche del 31 de octubre, entonces no tienen ese poder emanado del pueblo los 72 diputados, o los 72 diputados no tienen ninguna representación legal en el Congreso. Aquí es un tema de legitimidad también en las acciones que se desarrollan. Yo escuché al diputado Redondo decir que esa fue una reunión de amigos, nada más, y que no significaba eso. Entonces, la verdad es que el diputado tiene su poder de que le entrega su constancia el Consejo Nacional Electoral, de que salió electo, producto de esa cuota electoral que le dio el... ¿Tú crees que esa autoconvocatoria sí reunió los requisitos y que es legal? Renato, si hay 72 diputados... No, por eso, yo solo estoy preguntando. ¿Tú crees que es legal esa autoconvocatoria? Claro, yo creo que sí. ¿Sabe por qué, Renato? Mire, yo soy fiel, respetuoso del derecho de las minorías, pero también soy respetuoso del derecho de las mayorías. Y cuando la Constitución establece esa convocatoria, yo estoy viéndome literalmente. Ahora, mire, el gran problema aquí, ¿sabe qué, Renato? Que yo jurídicamente le puedo alegar una cosa, jurídicamente ellos me van a alegar otra, y la podemos interpretar de cualquier forma la Constitución. El caso es que jurídicamente podemos tener posiciones contrapuestas. Y en efecto, ellos van a interpretar que se va a dar eso. Para mí, la autoconvocatoria de los diputados de sesión ordinaria y ampliar el periodo está bien hecha, porque obviamente tienen el poder constituido ellos como diputados. Ellos me van a decir, no, porque no lo hicieron en el marco. Mire, si ellos se lo hubieran solicitado, la idea de la Constitución no es que los diputados le soliciten al presidente del Congreso hacer sesión ordinaria, lo mitad más uno, porque entonces deja de tener sentido. El presidente le va a decir, no la vamos a realizar. La Constitución dice la mitad más uno, pueden instalar una sesión ordinaria para poder discutir temas elementales. Si no, no tuviese sentido. Si todo el mundo tendría que pedírselo al presidente y le va a decir que no. Entonces, el tema trascendental en esto me dicen, hay que ver la literalidad de la Constitución. En efecto, aquí estamos viendo la literalidad de la Constitución, porque al final el intérprete último de la Constitución a un caso concreto de alguien que interponga un recurso de inconstitucionalidad o de un amparo, obviamente será la Sala Constitucional la que emita el último interpretación al respecto. Pero en este sentido, ¿qué hacemos nosotros los que nos dedicamos a una opinión independiente? Analizar la literalidad de la norma.
al igual que la interpretación auténtica que hacen los diputados. Perdón. Entonces, al final, nosotros lo que hacemos es ver uno y otro contexto, y al final, Renato, y termino con esto, y el análisis jurídico de un lado, de otro, o alguna posición neutral que surja, o con otro tipo de extremo, al final es un problema que debió resolverse políticamente en el Congreso Nacional. Eso no va a tener, Renato, un asidero jurídico, podemos estar días tratando de hablar este tema, pero al final era un problema jurídico que lo han dejado ahora en una crisis, en una institución, donde al final los fiscales, ¿qué tienen que hacer? Bueno, obedecer, llegan los nuevos fiscales. Ahora, ¿qué va a pasar, Renato? Y con esto termino. ¿Qué va a pasar cuando se reanude la legislación ordinaria? ¿Será punto de agenda del Congreso Nacional? Yo creo que no va a ser punto de agenda. Se va a ir esto estirando más tiempo, y no se va a cumplir con lo que manda la Constitución, que al regresar en las legislaciones ordinarias debe nombrarse al propietario de sus cargos. Vamos a ver, quiero hacer un pequeñito resumen, la posición de René Adán Tomé y Harry Dixon. Le preguntan al pueblo hondureño dónde está la ilegalidad, si el 208 numeral 11 dice que es atribución de la Comisión Permanente elegir fiscal general y fiscal adjunto, los que han electo de manera interina. Y ellos demandan y dicen, ¿dónde está la ilegalidad? Si es atribución de la Comisión Permanente. Viene Kenneth Madrid y dice, si antes de las 12 de la noche, del último día de octubre, 72 diputados se autoconvocaron y ampliaron el periodo de sesiones ordinarias, ¿dónde está la ilegalidad si ya lo establece la Constitución de la República? Se pregunta Kenneth Madrid. Y ese es el debate que hay. ¿Por qué la Comisión Permanente eligió fiscal general y adjunto interino si se había ampliado el periodo de sesiones por 72 diputados, el periodo de sesiones ordinarias? Le doy la palabra para sus argumentos y luego iríamos a la pausa. Don René Adán Tomé. Muchas gracias, don Renato. Quiero puntualizar un par de aspectos que han mencionado que no son exactos. Por ejemplo, mencionan de un recurso de inconstitucionalidad en relación al artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, declaró sin lugar, cuando el recurso de inconstitucionalidad está diseñado para declarar inconstitucional un acto legislativo del Congreso. Entonces, la sentencia o la resolución que declara sin lugar un recurso de inconstitucionalidad no está diciendo que lo que se impugnó es constitucional. Lo que está diciendo es que el vicio de inconstitucionalidad alegado en contra de la ley no prospera, no existe. Pero no está diciendo que la ley es constitucional o que la disposición impugnada es constitucional, porque el pronunciamiento va en relación al vicio invocado de inconstitucionalidad. Eso quiero señalarlo porque se ha mencionado como que cuando se declara improcedente un recurso es que la Corte dice que es constitucional, pero no es así. Si no lo declara inconstitucional, sigue vigente ese 80. Sigue vigente, pero no significa que pueda tener otro vicio de inconstitucionalidad y que se pueda impugnar. Pues probablemente, correcto, pero sigue vigente. Sigue vigente, no lo ha declarado inconstitucional, pero no ha dicho que es constitucional porque ese no es el recurso. Entonces sigue vigente el 80. Sigue vigente, ese es un aspecto. El otro que quiero señalar es que se menciona que como el Congreso sí pudo ponerse de acuerdo para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es importante señalar que la Corte siempre, durante estuvo el bipartidismo en el poder, el partido que ganaba las elecciones tenía la mayoría en la Corte. Cuando eran 9, eran 5-4, y cuando llegaron a 15, eran 8-7. En esta oportunidad, el partido que llegó al poder no obtuvo la mayoría de la Corte, es decir, no obtuvo los 8 magistrados. Por eso se llegó al consenso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque el partido en el poder no tiene 8 magistrados, sino que fueron 7, fueron 6 y fueron 5. De esa manera la oposición tiene 6 y 5, y entonces, perdón, tiene 5 y 4, perdón, que suman 9, y el gobierno solo tiene 7. Entonces,
Esa es la explicación por qué ahí sí hubo la elección. Esta sesión, o supuesta sesión que celebró la oposición, la hizo en base a un artículo de la Constitución. Es decir, aquí la opinión no es lo que yo creo, sino el fundamento de lo que uno expresa. Esa reunión la hicieron en base al artículo 190. Y ese artículo 190 se refiere a convocar sesiones extraordinarias. Y esa sesión extraordinaria, esa convocatoria tiene requisitos. Entonces, para convocar una sesión extraordinaria no cabe dentro del periodo de sesiones ordinarias. Eso es para cuando el Congreso está en receso. No hay sesiones ordinarias. Entonces, se puede hacer esa convocatoria. Y ya está el artículo 190 y el 191 se refieren a esas convocatorias extraordinarias. Entonces, cuando se hace esta convocatoria hay un contrasentido, porque la convocatoria en sesión extraordinaria es para prorrogar sesiones ordinarias. Entonces, una sesión extraordinaria no puede darse dentro de un periodo ordinario, y mucho menos para prorrogar el periodo ordinario. No cabe. Entonces, hubo 2 meses para que se pusieran de acuerdo en la elección del titular del Ministerio Público y su suplente. Al no lograrlo, la legislatura tenía que terminar el 31 de octubre, a menos que se hiciera la prórroga. Y la prórroga no se hizo. Se intentó mediante una sesión extraordinaria que no cabe en ese periodo. A partir del 1 de noviembre es cuando caben las sesiones extraordinarias porque está el receso. Lo mismo que el receso que ocurre en mayo, que este año ocurrió en junio. Entonces, ese es el problema que tiene esa convocatoria y por eso no tiene legalidad, porque el fundamento no existe. No puede ocurrir una sesión extraordinaria dentro del periodo ordinario de sesiones del Congreso Nacional. Creo que se invocan el 192, Renato, que para la celebración de las sesiones es suficiente la mitad más uno de sus miembros en sesiones ordinarias. Eso es el artículo que invocan. Y solo... El 190, 192. Ahí está la resolución. La resolución dice el 190. Pero el 192 se los autoriza. Bueno, no, pero el 190... No, pero ellos se basan en el 190. Y otro detalle, abogado Jari, fíjese que usted me dijo, y creo que quedó en la duda, si podía o no la comisión permanente realizar ese nombramiento. Es bueno porque la gente lo conozca. Y yo le digo, en caso que fuera hipotéticamente que no vale la autoconvocatoria de los diputados de oposición y que la comisión permanente estuviese bien designada, yo le digo, sí puede nombrar interinamente a sustitutos. Pero permítame, bueno, yo no lo interrumpo, voy a seguir. Vale. Sí puede nombrar interinamente a titulares de órganos que están acéfalos, que no tienen dirección, y la Constitución lo hace para evitar que la institución... Al tema de la ausencia absoluta, entonces, volvemos al tema de la ausencia absoluta. Entonces yo le digo, sí puede, pero en este caso no podía, porque no hay ausencia absoluta. En este caso particular del Ministerio Público no podía, y para que toda su enorme audiencia, Renato, esté claro, ¿saben qué caso sí puede? Porque no nombra la comisión permanente ahorita el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral que murió, que desgraciadamente murió y que está dentro de su militancia. Lo pueden hacer. Le pregunto, porque hay... le pregunto para aprovechar, porque le pregunto, el titular, le estoy preguntando por el titular, no por el adjunto, el titular del Ministerio Público, ¿estaba en el Ministerio Público? Ahora el titular... No, es que no es gritando. Yo le pregunto para que quede claro. Ahora, abogado, yo por eso le hice el análisis de lo que dice el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público. Las ausencias definitivas del fiscal general, quien lo suple es el fiscal general adjunto. Y el artículo 18 y el artículo 80 de la Ley del Poder Legislativo. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Hay que desconocer toda la legislación ordinaria. Hay entonces que desconocer todo. Le leo el artículo 320 de la Constitución de la República. No, yo le puedo leer... Le leo el 320. Que los funcionarios no tienen más facultades, mire, que expresamente les confiere la ley. En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará el primero. Es la supremacía de la Constitución de la República. ¿Y dónde está la incompatibilidad? No veo yo dónde está la incompatibilidad. Y le está diciendo que ya no... No. Y le está diciendo. No hay compatibilidad. Por eso yo siempre les he dicho... Y yo creo que aquí los colegas lo saben. Mire, la Constitución no puede verse aislada del resto del ordenamiento jurídico, porque la misma Constitución manda
y redirecciona a las leyes Pero ordinarias. yo le vuelvo a preguntar, ¿el titular estaba o no estaba el titular? El titular, no el adjunto, el titular del Ministerio Público. El artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público lo reenvía. ¿Existe o no existe el titular del Ministerio Público? Lo reenvía al fiscal general adjunto. Ah, no. Y acá, mire, y los reenvíos, que la ley así es. Mal. Son leyes de reenvío y la misma Constitución hace el reenvío. Y mire, y esa analogía que yo le decía, para que las instituciones no queden vacías, la Constitución lo regula en el artículo 242, último párrafo. Mientras las autoridades supremas electas toman posesión de sus respectivos cargos, deberán continuar interinamente en el desempeño de sus funciones los diputados, los magistrados de la Corte, las corporaciones municipales del periodo que se concluye. ¿Y por qué lo dice eso? Porque previendo que tarde el CNE en dar las certificaciones de las elecciones, y tiene que estar un día, 2 días, 3 días, un mes, la Constitución lo establece, y ese mismo principio es el que se deriva en la legislación ordinaria y secundaria. Para usted el titular el titular está. Es que el artículo... ¿Está el titular o no está el titular sí, ahí? Es Daniel Cibrián, en base al artículo 18 de la Ley del Ministerio Público. Vaya, eso es. Sí. Vamos a la pausa. Ya volvemos con Frente Por la hora que tenemos ya, brevemente la diputada Fátima Mena interviene por la vía telefónica. Buenos días, diputada Fátima. Muy buen día, Renato, a toda su audiencia, especialmente a los panelistas. Yo creo que es importante aclarar varios puntos. Primero, no podemos desconocer, Renato, que toda la oposición, el Partido Salvador de Honduras, el Partido Liberal, el Partido Nacional, el diputado Barahona y la diputada Karen Martínez han solicitado, previo a la clausura de las sesiones ordinarias, el 31, que se prorrogara como lo establece la Constitución. Yo, el día 31, fui a reunión de junta directiva y les dije de que no obstaculizaran el ingreso de los diputados y las diputadas. Estábamos en el Congreso Nacional, todos los diputados, no podíamos establecer hora porque no nos dejaban entrar para poder dar inicio a la sesión. Pero finalmente, si ahí están los medios de comunicación, alrededor de las 8:50 de la noche logramos la instalación del quórum, que dice que debe de ser la mitad más uno. Ahí estábamos la mayoría de los diputados, los únicos que no querían prorrogar las sesiones, el único que quería controlar y secuestrar el Congreso Nacional es la dirigencia, o bueno, quienes lideran al presidente Redondo, junto con con esta comisión que ahora tiene Libertad y Refundación, porque yo me resisto a pensar que el resto de los diputados no que queremos tener un poder del Estado secuestrado. Mi voto fue en contra, Renato, en esa acta o resolución número 3 de Junta Directiva, y allá consta precisamente porque les dije que no se podría nombrar comisión permanente porque en este momento estaba en el proceso de instalación una sesión extraordinaria que sí es válida. Si el presidente Redondo en el mes de mayo, habiendo habilitado el periodo de sesiones durante el mes de junio, convocó a una sesión extraordinaria, y nosotros como oposición tenemos el derecho, conforme al artículo 190 y 191, que ante la negativa de celebrar sesiones poder proceder a una autoconvocatoria. Entonces nos encontramos más de 71 diputados, ahí yo le voy a compartir la cantidad de firmas que ahí están en las redes sociales. Nosotros procedimos, había la diputada Hiroshka, el BIR, presidió la sesión, y ante la ausencia de secretarios, pues se nombra por ley a personas para que puedan dirigir. Y nuestra intención en la sesión del día martes, Renato, fue justamente prorrogar el periodo de sesiones para evitar lo que hoy nosotros estamos viendo, que 9 diputados, porque son diputados, se quieran atribuir facultades para nombrar a un poder del Estado. Y yo comparto la opinión del abogado Kenneth, Madrid, en cuanto a que no hay una ausencia absoluta, es decir,
asumiendo que fuera legal, que para mi punto es ilegal la comisión permanente, en el Ministerio Público no hay una ausencia absoluta, porque ya claramente se establece que está el fiscal general, está el fiscal adjunto, en ausencia, mire, con el respeto para los adjuntos, si casi son llantas de repuesto. Sí. Si su principal rol es realmente asumir como general cuando no está una persona. Entonces, con esto cierro, Renato, decirle que no pudieron haber nombrado en este caso al fiscal general y al fiscal adjunto, que no tienen la legitimación, ya que el Pleno del Congreso Nacional el día de ayer, habiendo prorrogado el periodo de sesiones primero, ahora entendiendo que tenemos atribuciones y facultades para convocarnos de forma extraordinaria, y lo hicimos nuevamente el día de ayer, desconocemos primero, mediante resolución, el nombramiento de la comisión permanente, y segundo, desconocemos el nombramiento, en este caso, del señor Joel Zelaya, del señor Mario Morazán, y nosotros reiteramos que mientras los 86 diputados, yo creo que esta es la palabra mágica, solamente 86 diputados del Congreso Nacional pueden elegir en titularidad. Y a mí realmente, Renato, hago un llamado a los hermanos de Libertad y Refundación. Yo por ejemplo miro a Jari yo sé que es un excelente profesional, alguien a quien yo le tengo mucho aprecio, cariño. A mí me aterra pensar que esta comisión permanente va a usurpar los poderes del Pleno y se va a quedar legislando de forma indefinida. Muchísimas gracias, Renato. Yo quiero contestar, Renato. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Gracias por compartir más mensajes. Aníbal Montoya comparte desde la perspectiva de legalidad cómo se debe ver lo actuado es una muestra de la dualidad de pensamiento de congresistas. En tanto no se nombró al fiscal general y al fiscal general adjunto, no hubo consenso. Apenas se toma la decisión, el consenso aparece. La Constitución se respeta, Dios nos ayude a todos. Gracias. Producción, Lucecita también, solo permítanme, si vienen acá en el Apple TV, es que el CESPAD ha elaborado 3 escenarios sobre esto que está sucediendo en el país. El primero, funcionamiento del legislativo en 2 facciones, como estamos en este instante. Dice el CESPAD que este es un escenario altamente probable, pero nada deseable, que el Congreso siga con 2 facciones. El segundo escenario que plantea el CESPAD, el establecimiento de un pacto de gobernabilidad. Este es un escenario poco probable, pero altamente deseable, un pacto de gobernabilidad entre las fuerzas políticas. Y el último escenario que plantea, la crisis se agudiza y se convierte en una crisis nacional. Este es un escenario medianamente probable, pero nada deseable. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Más mensajes a través de X. Fue una jugada oscura y antidemocrática para la implementación de una verdadera democracia. La oposición representa un papel importante al evitar la centralización de poder y obtener posibles dictaduras como consecuencia. No esperemos resultados distintos si seguimos igual. Gracias por haber compartido su opinión. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Cuestión de segundos, Jari, por el tiempo del programa. Sí, así rapidito para la compañera y amiga Fátima Mena. Fátima, tú participaste en esa reunión de junta directiva donde se eligió la comisión permanente. Aunque votaste en contra, participaste. Y una vez que se nombra la comisión permanente, las autoconvocatorias no caben. Además, Fátima, una sesión extraordinaria no se puede celebrar dentro de una sesión ordinaria o en tiempo de sesiones ordinarias. Yo creo que aquí ya esto jurídico debe hacerse a un lado y empezar a pensar como políticos que buscamos el bienestar de la sociedad. La radicalización por parte de ustedes no nos va a llevar a nada.
creo que ya es tiempo que nos sentemos y empecemos a buscar soluciones, porque a los políticos se nos elige para resolver problemas y no para agravarlos. Tú has sido muy clara, yo te he conocido tu trayectoria, hemos trabajado juntos en la Comisión Anticorrupción, pero en este momento me parece que los temas políticos e ideológicos pesan más sobre el tema jurídico y me parece lamentable. Hay 2 fiscales interinos, ¿podemos resolver eso? Sí, la Constitución establece el procedimiento a través del 208, pero podemos resolverlo sentándonos todas las partes, pero seguir en el proceso de radicalización, porque lo que se percibe, Fátima, y te lo digo aquí claramente como amigo, lo que se percibe es que ustedes buscan darle un golpe de Estado al presidente Luis Redondo y eso no se puede permitir. Diputado Dixon. Tengo en mi poder una nota que me han enviado del Congreso Nacional, una nota enviada al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de 2 compañeras diputadas, la compañera Iros Kervir y la compañera Fátima Mena, donde piden expresamente la conformación de la comisión permanente. Ahí está la firma de Irosca Linda Elvir Flores y Fátima Patricia Mena Baide. Entonces, la pregunta es, compañeras, ¿cómo es posible que ustedes pidieron la conformación de la comisión permanente y ahora digan que no la reconocen y que esto no es válido? Mensaje breve de unos 15-20 segundos, presidente del Colegio de Abogados. Bueno, finalmente solicitar respetuosamente que se retome la legalidad del procedimiento para la elección del fiscal y fiscal adjunto de conformidad a lo que establece la Constitución de la República. Es decir, que hayan que sean 86 votos. Eso es lo que solicito. A don José María Díaz Castellanos. Que se revise la independencia de poderes. Realmente son independientes judicial, legislativo y ejecutivo. Creo que hay que revisar eso, hay que revisar los colectivos, hay que revisar el régimen de violencia que se generan de los poderes del Estado y la injerencia política en el Ministerio Público. Kenneth Madrid. Violencia genera violencia, Renato, y una acción trae reacción. Acá esta ya es una multicrisis creada por los partidos políticos. Resuélvanlo con base al artículo 233 de la Constitución, 86 votos. 15 segundos, abogado René Antomé. La aspiración de impunidad para la oposición, eso es el conflicto que está en el Congreso. Igualmente para Harry Dixon. Podemos sentarnos a la mesa nuevamente, compañeros diputados de otros partidos políticos, siempre y cuando no pongan como condición impunidad de los delitos cometidos en tráfico de drogas y narcotráfico, porque ahí nosotros no entramos a ese juego. Los que tienen responsabilidad penal, que respondan ante los tribunales de justicia. Pues sí.